El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de los 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Por tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Y me alegra volver a veros. Muy bien. Después de nuestra semana de peregrinaje por el Camino de Santiago. Muy bien. Hermanos, hoy la palabra de Dios nos trae un tema muy interesante, ¿de acuerdo? Es el tema de la ley en sí, ¿de acuerdo? Una ley que se concreta en nosotros de una manera muy específica a través de la práctica de la caridad, de la práctica del amor, ¿vale? Entonces hoy vamos a intentar profundizar en todos estos conceptos para que de algún modo seamos conscientes, ¿no?, de la llamada que nos hace el Señor a través de esta Eucaristía, a través de esta palabra, a escuchar su voz, a poner en práctica lo que Él nos enseña, para que podamos adquirir un corazón sensato y podamos de esa manera encontrarnos una respuesta fundamental a la que anhela el corazón del hombre, y es la respuesta acerca de la felicidad, ¿no?, acerca de la plenitud de vida, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante lo que vamos a escuchar en el día de hoy a través de la palabra, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Hay alguien de leyes aquí? ¿No hay ningún abogado? ¿En qué problema se ha metido, padre? No, ninguno. No. Que pregunto si hay un abogado. No. Es que me encantaría que una persona de leyes me definiera lo que es la ley. Que me diera una definición. ¿Qué es la ley? No. ¿Qué es la ley? Alguien que se moje. Venga. Son un conjunto de normas establecidas, determinadas por una autoridad competente, entendemos, ¿de acuerdo? Competente, esperemos, ¿no? Una autoridad competente y que de alguna manera intenta regular algo, evidentemente. ¿Qué es lo que intenta regular? La convivencia, la conducta, etcétera, etcétera. Bajo una premisa: no podemos vivir sin ley, porque conociendo hondamente la realidad del hombre, sabemos perfectamente que nosotros necesitamos, en consideración a nuestra naturaleza, necesitamos un cauce, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no,
Nos desviamos, ¿de acuerdo? Por eso es fundamental a nivel sociológico entender que en nuestra convivencia necesitamos de un conjunto de normas y leyes. Cualquier convivencia necesita de una norma de conducta, ¿de acuerdo? Cualquiera de ellas. La familia misma, una casa, o sea, una casa sin ley, ¿me explico? Es un desastre, ¿me explico? Tú imagínate, ¿no? Padre, madre, hijos. Bueno, aquí todos pueden hacer lo que se les dé la regalada gana. Claro. Eso sería un desmadre total. ¿De acuerdo? Aunque alguien lo anhele. Aunque alguien diga, uy, qué bueno sería no tener ley. Porque en nosotros se ha venido dando, ¿no?, una especie de pensamiento que se ha extendido muchísimo en nuestra sociedad, que va ligado al concepto de libertad, ¿de acuerdo? Y ese concepto de libertad, ¿no?, va de algún modo como en dirección contraria a lo que estamos hablando acerca de la ley, ¿de acuerdo? Porque el concepto de libertad entendido de esa manera es que yo, como soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y que cualquier cosa que fuera un condicionamiento o una determinación sería algo contrario a mi libertad, ¿ya? Autarquía, ¿no?, significa que yo me gobierno a mí mismo. Esa autarquía es muy atrayente para el hombre, ¿de acuerdo? Por eso, dentro de ese concepto de libertad, dentro de esa autarquía, las leyes están. ¿Para qué están las leyes? Para incumplirlas, para saltárselas. ¿Me explico? Y yo os aseguro que os ha pasado en algún momento en la vida. No pasar. Pornisco. Y paso. ¿Me explico? Aquí no sé nada. Siempre que vemos alguna circunstancia, ¿no?, que limita, parece que hay una especie de placer, de sensación, como, es que hay que incumplirla. Eso se debe a que nosotros tenemos una gran resistencia en nosotros. En nuestra naturaleza hay una rebeldía innata como consecuencia de la concupiscencia y del pecado que está presente en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Yo no conozco ninguna persona dócil en el sentido de que todo diga, sí. No. Todos tenemos nuestras resistencias, todos. Porque ese concepto de libertad está muy, muy fuertemente arraigado en nuestra sociedad. ¿De acuerdo? El concepto de ley, esto que estamos hablando, ¿no?, cómo se conjuga la ley, la libertad, ¿no?, el hecho de que en algún momento seamos conscientes de nuestra naturaleza, el hecho de que seamos conscientes de que necesitamos límites. Yo espero de todo corazón que nos sanemos hoy de ese veneno, que seamos conscientes de nuestra necesidad de ser cada vez más dóciles. Y lo digo especialmente cuando lo contemplamos a la luz del cumplimiento de la voluntad de Dios, porque es evidente que el que se resiste sufre las consecuencias de su resistencia, ¿de acuerdo? Se supone que si la ley está ordenada a que el comportamiento del hombre, su ética, ¿no?, la palabra ethos viene de ahí, ¿no?, viene de cómo de alguna manera determinar la costumbre, ¿no?, el deber ser de las personas. Si eso de alguna manera está orientado a nuestra plenitud y a nuestra felicidad, seríamos necios y tontos si de algún modo no siguiéramos esos preceptos y mandatos, porque nos estaríamos arriesgando a perdernos, ¿no?, la garantía de la realización plena de nuestra condición humana en este mundo, ¿de acuerdo? Y el ser humano está llamado a obedecer, ¿de acuerdo? O sea que nosotros de algún modo estamos llamados a ser siervos. La cuestión es, ¿siervos de quién? ¿Me explico? Ser siervos de Dios significa la garantía de esa libertad. Ser siervos del maligno enemigo
ser siervos y esclavos de nosotros mismos, garantiza que de alguna manera nos vamos a perder, nos vamos a desorientar, vamos a perdernos del camino. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de la ley. Aquí muchos venís de familia, no tenéis una familia, hay una constitución familiar a vuestro alrededor. ¿De acuerdo? ¿Por qué nosotros establecemos leyes en nuestras casas? ¿Por autoritarismo? ¿Por hacer la vida imposible, no? Un padre y una madre dicen, vamos a hacer la vida imposible a nuestros hijos, vamos a ponerles normas. Se ríe mi Elena ahí. Pues yo creo que sí. No. Los padres normalmente, cuando ponen normas a cumplir, ¿no? Una casa, ¿no? Normalmente casi siempre lo que les mueve es el amor. Porque quien ama quiere ofrecer las garantías del desarrollo de la libertad de las personas que de algún modo están a nuestro cargo. Por eso todo tiene que estar regulado. Por eso todo tiene que tener un deber ser de las cosas. ¿Y quién de alguna manera sabe perfectamente eso? Dios. ¿De acuerdo? Y alguien podría decirme aquí, bueno, partimos del hecho de que el Padre ha dicho que para que haya ley tiene que haber una autoridad competente. ¿Quién me dice que Dios es competente? Porque Dios. Simplemente por eso, en el concepto y en la definición de Dios, tendríamos que decir que no hay autoridad más competente que la divina. ¿Por qué? ¿Por qué la autoridad de Dios es la más competente de todas? Por ser creador. Por ser creador. ¿Cómo así, Padre? Lo hemos escuchado hoy en la segunda lectura, ¿no? De la carta de San Pablo a los cristianos de Colosas, a los colosenses. Ahí donde se define, ¿no?, que todas las cosas fueron creadas en atención al Verbo, por la palabra de Dios, lo cual quiere decir que la constitución de cada realidad que hay sobre la faz de la tierra sigue un propósito que le ha sido otorgado cuando las cosas han sido creadas. ¿Quién le ha otorgado esa ley a todas esas cosas que de alguna manera nos rodean y que nos constituyen a nosotros mismos? Pues quien ha creado, ¿no? Quien ha creado esa realidad. ¿De acuerdo? Es el que sabe el propósito, la razón de ser, cómo cuidar, cómo proteger, cómo realizar, cómo alcanzar plenitud. ¿Quién le otorga eso a cada obra creada que hay? Pues Dios. ¿Me explico? Eso quiere decir que todo lo que hay en el universo está regido por una ley y una norma que ha sido establecida por quien lo ha constituido, que es el Dios creador. ¿Queda claro? Por eso nosotros no nos determinamos a nosotros mismos cuál es el deber ser de nuestra condición humana. El deber ser de nuestra condición humana fue otorgado en el momento en el que Dios creó al hombre. ¿De acuerdo? Porque quien sabe realmente cómo funciona el hombre, pues es Dios, evidentemente, pues quien lo ha creado. Siempre he puesto ese ejemplo, ¿no? Pues si de alguna manera, ¿no? Tenemos a alguien que fabrica esto, ¿de acuerdo? Alguien que fabrica esto. No sé, este es que encima está grabando. Si alguien fabrica esto, no sé, ¿qué móvil es este? Un iPhone. Bueno, muy bien. Entonces, pues hay una persona que se ha tomado la tarea de crear este aparato, ¿de acuerdo? Ha puesto todos los componentes, todos los circuitos, toda la memoria, en fin, no me voy a enredar en conceptos informáticos, pero me entendéis. Y ese, que es el ideario de esta realidad, ha puesto de alguna manera unas instrucciones, un manual de instrucciones para saber cómo funciona esto, ¿de acuerdo? ¿Le damos credibilidad a esa autoridad? Por supuesto, porque es el que ha fabricado. Nadie mejor que el que ha pensado cómo funciona este aparato puede ayudarnos a que funcione de manera adecuada. ¿Y puedo hacer esto? No. Normalmente no. Normalmente es una...
Que es muy caro, padre. Normalmente, todos deberíamos ser conscientes que este aparato debe funcionar de una manera adecuada, ¿de acuerdo? Que de algún modo no se debe utilizar para ciertas cosas, porque a lo mejor puede representar no solamente un peligro para el propio aparato, sino un peligro para sus usuarios, ¿de acuerdo? ¿Entendéis esto? Hay que aprender a conocer que las cosas todas están reguladas por una norma y por una ley, ¿de acuerdo? ¿Queda claro eso? A eso le llamamos la ley natural, ¿de acuerdo? La ley natural es la que está inscrita en la realidad del universo y es lo que permite que haya ciencia, en definitiva. Tanto que de alguna manera, ¿no?, se plantea, no, que la fe, que los creyentes, lo que realmente en este mundo le da credibilidad y verdad a las cosas es la ciencia. Porque la ciencia es la que demuestra, porque no podría haber ciencia si no hay ley natural. ¿Me explico? Pongo un ejemplo siempre, Isaac Newton, ¿no? ¿Qué descubrió Isaac Newton? La ley de la gravedad. Bueno, estaba sentado, un árbol de manzana, ¿me explico? Se cayó una manzana e Isaac Newton empezó a pensar, ¿no?, ¿por qué caen los cuerpos? ¿Me explico? No dijo, me están pensando por M, para que me entiendan, ¿no? Fue un poquito más profundo, ¿no? Un poquito más profundo. E intentó de algún modo plantearse, ¿no?, esa ley que rige el comportamiento de todos los cuerpos que caen, ¿no?, en dirección hacia la Tierra, ¿de acuerdo? Y se llegó a establecer por ley que todos los cuerpos caen con una aceleración gravitacional de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿de acuerdo? Y uno dirá, hombre, Isaac Newton inventó la ley de la gravedad. No, la formalizó. Esa ley siempre ha existido. ¿En dónde? En la mente de Dios, en su sabiduría. A lo largo de la historia hemos venido progresando a la hora de formalizar matemática y científicamente todo lo que el universo ya ha tenido siempre, porque lo rige a partir de una inteligencia, a partir de una sabiduría que supera ampliamente la formalización de nuestra mente. No quiere decir que yo no admire el trabajo de la ciencia. Para mí es un trabajo extraordinario, ¿de acuerdo? Tener la capacidad de matemáticamente sistematizar, formalizar todo eso que hay en el universo. Pero realmente el artífice, ¿quién es? Dios. El científico que no cree en Dios es tonto. Y ustedes dirán, padre, pórtese bien, que el Evangelio habla de la caridad. No, es que no lo digo yo, lo dice la palabra. Es la palabra que dice que es necio el que no reconoce a Dios en la obra creada. El que de alguna manera no se apropia de algo que de alguna manera lo único que muestra es muchas veces nuestra insolencia y nuestro gran orgullo y nuestra gran soberbia. Tú no determinas las cosas, ¿de acuerdo? Las cosas ya están determinadas por sí mismas. Y cuando tú quieres meter la gamba, se dice aquí no meter la gamba, pues lo que haces es arruinar, ¿no?, lo que esa ley determina. Pongo un ejemplo. Sabes que la mariposa primero es una larva que hace una crisálida, se mete dentro de ella y va creciendo hasta que se hace una mariposa y después no tiene que romper, ¿no?, esa crisálida para poder salir y para poder volar, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, no, le voy a ayudar yo, que soy muy inteligente, para que la mariposa no tenga que esforzarse en abrir la crisálida, yo se la voy a abrir. La matas. Porque la mariposa necesita esforzarse por romper esa crisálida para que pueda fortalecer sus alas y para que pueda de alguna manera seguir lo que su naturaleza le plantea. Ir en contra de nuestra naturaleza, ¿produce efectos en el desarrollo y la plenitud de nuestra condición natural? Si lo estamos viendo todo el tiempo en la naturaleza nosotros, cuando de alguna manera intervenimos, ¿no?, en la naturaleza y en lugar de promover su desarrollo, lo que hacemos es cargarnos la naturaleza. Lo hacemos todo el tiempo. Aunque no pretendo que esta sea una reflexión sobre ecología, pero creo que somos plenamente conscientes de cómo de alguna manera cuando no respetamos esa ley natural, cuando no respetamos el deber ser de las cosas, eso siempre trae consecuencias y normalmente consecuencias funestas y desastrosas, ¿no?, para nuestra condición humana y para nuestra convivencia y para este mundo.
¿De acuerdo? Tenemos una ley natural. Una ley natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la realidad del pecado ha oscurecido nuestro corazón y nosotros somos incapaces de reconocer lo que es conveniente, qué es lo que debemos hacer. Y como somos incapaces, como normalmente toda persona humana es incapaz en el ámbito humano, ¿no? ¿Me explico? Toda persona necesita ser enseñada. ¿De acuerdo? Pues de la misma manera Dios ve esa contingencia y esa debilidad, entonces Dios lo que hace es intentar guiarnos, intenta de alguna manera mostrarnos cuál es el camino que tenemos que seguir, y ahí donde viene el concepto de la ley. ¿De acuerdo? Por parte del gran legislador, competente a más no poder, porque él está de alguna manera el fundamento de toda sabiduría. ¿Hasta aquí no os lo habéis perdido? No. ¿Lo tenéis claro? O sea, padre, ¿eso significa que Dios es más inteligente que nosotros? No estás mal. No estás mal si piensas que Dios es más inteligente que ti. Que tú. Más inteligente que tú. ¿De acuerdo? ¿Me habéis entendido? Muy bien. Bajo esa premisa, Dios, al ver que nosotros muchas veces somos incapaces, ¿no?, de reconocer lo que es consecuente con el desarrollo de nuestra vida, entonces viene el concepto de la ley. La ley es como Dios, en principio, ¿no?, la ley del Antiguo Testamento, que eso es lo que de alguna manera nos transmite la primera lectura del libro del Deuteronomio. Esa ley lo que plantea fundamentalmente es un conjunto de decretos y mandatos que se formula a través del Decálogo, lo que Moisés recibió en el monte Sinaí, para recordarle al hombre lo que el hombre ya tiene grabado en su corazón y que muchas veces es incapaz de reconocer, y que precisamente por eso tan fácilmente se desvía haciendo lo que es contrario a su propio desarrollo como persona. ¿Pensáis que lo más importante de la ley es, viéndola desde una perspectiva meramente legal o meramente legislativa, creéis que lo más importante de la ley es cumplir o no cumplir un mandamiento? Eso no es lo más importante. No sé si me entendéis. No es el hecho de cumplir o no cumplir. Es el hecho de que si tú de alguna manera, ¿no?, de alguna manera te desvías de ese camino, vas a frustrar tu desarrollo como persona. O sea, no te va a ir bien. Vas a fracasar en la vida. Entonces, que Dios en algún momento se tome la molestia de decir, pues os voy a dar a conocer esa ley, mis decretos y mandatos, para que la pongáis en práctica. Yo os pido una cosa: escuchar, que es el fundamento de todo lo que implica, digamos, para nosotros la práctica de la docilidad, de la que hablábamos ahora, en lugar de la autarquía, ¿no? La docilidad, el aprender a ser siervos de Dios. ¿Qué hace un siervo de Dios? Escucha. ¿No os dais cuenta, ¿no?, que cuando a lo mejor un padre está corrigiendo a sus hijos, o cuando alguien ejerce una función correctiva hacia ciertas personas, cuando hay resistencias, normalmente nos damos cuenta que esa persona está escuchando y no está escuchando? ¿Me explico? Porque está escuchando y otra vez la misma cantareta que pensaba. ¿Me explico? Y va así. No escuchamos. Somos muy resistentes. ¿Me explico? Hay que alguien le está hablando y está detrás así. No queremos escuchar. No sabemos escuchar. Es un gran problema que tenemos todos. No sabemos escuchar. Bueno, no sabemos escuchar entre nosotros, no sabemos escuchar a Dios. Y es el fundamento de todo. Es el Señor quien conoce el deber ser de las cosas. Hay que aprender a escucharle. Él nos ha transmitido unos decretos y mandatos. Vamos a intentar ponerlos en práctica y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Si los ponemos en práctica, ¿tenemos una garantía de que las cosas nos salgan mejor? Siendo Él quien conoce cómo funciona esto. Siendo Él el que de alguna manera nos ha creado y ha determinado que seamos partícipes de su propia vida, ¿no será el mejor que puede orientarnos y guiarnos hacia esa felicidad? ¿Entendéis esto? ¿Y entendéis por qué en algún momento se hace tanto énfasis en el conocimiento y la práctica de la ley en el Antiguo Testamento?
que hemos escuchado la primera lectura del libro del Deuteronomio, ¿de acuerdo? Que está orientada hacia eso, ¿no? Hacia lo que significa la práctica de la misericordia de Dios a través de sus decretos y mandatos. Y nos dice la palabra en el día de hoy: tú escucha la voz del Señor, observando sus preceptos y mandatos como está escrito en la ley. Vuelve al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque muy probablemente estás siempre saliéndote del camino, ¿de acuerdo? Porque este precepto que yo te mando no excede tus fuerzas, está hecho para que tú lo cumplas. No es inalcanzable. ¿Por qué? Porque el Señor te lo ha acercado, te lo ha hecho palpable. No tienes que hacer un esfuerzo por decir, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la ley? No, ya la tienes, el Señor te la ha dado, te la ha ofrecido, está cerca de ti, está en tus labios, está en tu corazón. Ponla en práctica. ¿No sabemos aquí todos los 10 mandamientos? Pregunto. Sí, bueno. Amarás las cosas. Sí. Los 10 mandamientos. Un lápiz, un papel y hacemos un examen. ¿Me explico? A ver quién. A ver, padre, con 5 pasó. Aquí solo pasan con 10, que sepáis. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, los que conforman el decálogo, los que dieron origen a la ley antigua, ¿no? Al conjunto de la norma antigua, ¿de acuerdo? Pues esos 10 mandamientos son expresión de la ley natural. Cada una de esas cosas está orientada a que no te pierdas, a que no te desvíes, a que descubras para qué has sido creado y qué cosas son contrarias, de algún modo, al desarrollo de tu condición como persona y como hijo de Dios. Lo primero y es fundamental: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor pone una ley para amarle? No sé si me entendéis. Que el Señor quiere que le amemos, ¿no? Pobre, ¿no? Que quiere que le... No, es lo contrario. Sabe perfectamente el Señor que ese amor es garantía para la base y el fundamento de nuestra propia realización, porque es lo que garantiza la escucha. Solo si en nosotros hay una verdadera relación de amor con Dios, podremos descubrir a través del amor del Padre esa voz que nos invita y nos exhorta a seguir el camino de la verdad, del bien, de la justicia, lo que lleva a la felicidad plena. Por eso es tan importante amar al Señor, ¿de acuerdo? Porque es la base y el fundamento de todo. De Él dependes y por Él has sido creado. Dice la segunda lectura de hoy: porque Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Imaginaos eso. ¿Por qué la imagen de la cabeza y el cuerpo? ¿Qué rige el comportamiento del cuerpo? La cabeza. ¿Me explico? O sea, tú no te das cuenta, pero tu cerebro está todo el tiempo trabajando, planteando órdenes específicas, ¿no? Como esa de, qué calor, vete. Sal corriendo de aquí. Pues ese tipo de pensamientos, ¿no? Pues van dirigidos a cada una de las partes de tu cuerpo y tú vas funcionando conforme. Pues de la misma manera quiso que entendiéramos que siendo Cristo el Hijo de Dios, Él fuera nuestra cabeza. ¿Y el cuerpo qué hace? Unido a la cabeza, en virtud del amor, evidentemente, hacemos lo que la cabeza dice. ¿De acuerdo? Esa es la imagen de cabeza y cuerpo en Cristo. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Segundo, no jurarás el nombre de Dios en vano. ¿De acuerdo? El nombre de Dios es santo en sí, ¿no? Entonces no hay que de alguna manera servirnos del nombre de Dios para intentar como justificarnos a nosotros y nuestras verdades, porque de alguna manera el Señor lo trasciende todo y lo conoce todo. No necesitamos jurar por Dios, ¿de acuerdo? Porque eso muchas veces nos lleva a nosotros a denigrar su nombre, ¿de acuerdo? Actuando conforme a lo que somos verdaderamente, hijos de Dios. Santificar las fiestas, yo las santifico todas. La de la sardina, la de primavera, Sí, pero es que son las fiestas no son esas fiestas, son las fiestas litúrgicas, ¿no? A través de las cuales el Señor se nos ofrece a nosotros a través de su cuerpo y su sangre, ¿de acuerdo?
La vida sacramental es importante porque esa es la que nos fortalece para poder llevar a cabo el cumplimiento. Alguien dirá, es que yo no tengo fuerza. No, sí, la palabra de Dios acaba de decir que tienes la capacidad, porque el Señor te hace capaz a través de su gracia. Pero necesitas estar en comunión con Él. Y nosotros entramos en comunión cada vez que participamos de esta fiesta, ¿no? Que es la participación del banquete de su cuerpo y de su sangre. Pues es tan importante para nosotros mantener la vida sacramental. Honra a tu padre y a tu madre, lo cual exige también a los padres una responsabilidad frente a los hijos, ¿no? Que es bilateral en sí misma, que es muy importante porque es donde está el fundamento del crecimiento y la maduración de nuestro compromiso con el amor, de cara a entregarnos a unos hijos y unos hijos a la hora de respetar y considerar el amor, ¿no? Que unos padres procuran, el amor que unos padres plantean a la hora del desarrollo de la vida de sus hijos. No matarás. Bueno, evidentemente la vida de toda persona es un don de Dios y nosotros no somos quienes para hacer justicia, no solamente de actos, sino también de pensamiento, ¿no? Porque a veces algunos de nuestros deseos son asesinos, ¿de acuerdo? Sexto, no cometerás actos impuros. ¿Me explico? La sexualidad y todo lo que constituye de alguna manera esa dinámica en nuestra vida no está al servicio, ¿no?, de nuestra satisfacción subjetiva y egoísta, ¿de acuerdo? El placer no es lo que rige fundamentalmente el comportamiento de nuestra sexualidad, está al servicio del amor. Y consideramos la sexualidad como la forma a través de la cual el cuerpo expresa la dimensión de la entrega, del compromiso y del amor. Eso es maravilloso y sagrado, pero estamos en una sociedad hedonista, ¿no?, donde el placer se ha robado completamente el protagonismo del amor. Y cometemos muchísimos actos impuros. ¿Me explico? Por todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Pornografía, sensualidad, en fin, ¿no? Cuando vamos por ahí, ahora que es verano, y vamos ahí como ventiladores, ahí vienen. Bien, viendo todo lo que se mueve a nuestro alrededor, una mirada de... Ahí de alguna manera estamos incurriendo, ¿no?, en dejarnos mover por algo que es muy básico, muy instintivo, muy cromañón y muy neandertal. Creo que podemos esperar algo mucho más profundo del corazón del hombre. ¿De acuerdo? Séptimo mandamiento. No robarás. ¿De acuerdo? No robarás. Bueno, ya sabemos que de algún modo las cosas tienen dueño. Aunque te las encuentres. ¡Me encontré! Eso tiene dueño. Todas las cosas, ¿no? Y si necesitamos algo, no es que yo lo coja, no. Pídelo, lucha por ello, trabájatelo, ¿me explico? Pero de algún modo no podemos robar, ¿no? No podemos quitarle a las personas lo que no es, lo que es suyo, y lo que no es nuestro no lo podemos asumir. Eso sería una injusticia en sí. No mentir, o sea, y no levantar falso testimonio, evidentemente. Pero es que las mías son piadosas, padre. Pues igual, son mentiras, ¿de acuerdo? Hay que ser conscientes que el Señor quiere que seamos honestos, transparentes, que de alguna manera no haya doblez de vida. No me explico esto, es importantísimo. Y mucho menos mentir para hacerle daño a una persona o para conseguir algo en detrimento de otra persona, ¿no? Evidentemente eso es todavía mucho de peor calaña, ¿no? En fin, entonces pues no hay que mentir. No desear, no codiciar, no recuerdo cómo viene el orden, no hay 10. Dice Benito, no desear la mujer del prójimo. Ay, menos mal porque yo deseo es el hombre de la prójima. No. Ninguno de los dos, me explico. En el sentido, ¿no?, de no envidiar y codiciar lo que no es tuyo, me explico. En el sentido, y mucho menos cuando se trata fundamentalmente de la consideración de un valor tan sagrado, ¿no?, como puede ser la realidad del matrimonio en sí, ¿no? Pero es algo que nos lleva a ser justos en la consideración de lo que en algún momento capta nuestra atención por los ojos, ¿no?, por la concupiscencia de los ojos, por el afán de tener. No todo lo justifica en sí. No puedes desear lo que no es tuyo. ¿Me explico? No te puedes meter, ¿no?, en un ámbito causando un destrozo enorme, ¿no?, a las relaciones humanas. No codiciar los bienes ajenos, que tiene que ver también con esa ambición, esa codicia, ese amor a la avaricia que hay en nosotros. ¿De acuerdo? Ahora os pregunto, ¿estas cosas nos hacen daño? Sí, muchísimo. ¿O será que Dios no tenía nada que hacer? Me explico, no tenía nada que hacer y nos puso un montón de mandamientos, ¿no?,
que de alguna manera, padre, me decía un chico una vez, un chico joven, me decía, padre, es que Dios dice que no a todo lo que es bueno. Ahora sí me lo decía, con su cara, no, evidentemente, ¿no? Decía, hombre, tú piensas que todo eso es bueno porque el mundo te vende esa imagen, ¿no? De que para encontrar felicidad tú tienes que gozar los placeres de la vida, ambicionar, codicionar, y si tú estás ahí haciendo tu, ¿cómo se dice? Tu story, no sé, en fin, ¿no? Un vídeo, esto, ¿no? Que tú, el de Instagram, el de TikTok, el de yo no sé qué. Aquí estoy en mi yate, con todas estas pibas y tal. ¡Ay! Claro, y tú estás ahí. Yo soy un infeliz. Claro, porque el mundo te vende una imagen muy distinta de lo que es la felicidad y tú te la crees. Te crees que si tienes un yate, que si tienes chicas, que tienes dinero, que tienes licor, que tienes todo esto, vas a ser muy feliz. Y es un engaño enorme, y quien de alguna manera entra en ese mundo lo sabe perfectamente, que ese mundo no tiene fondo en sí. No vas a encontrar algo que diga, ay, sí, ya, encontré la felicidad. No, siempre se te va a escapar. Entonces, es importante que atendamos a Dios y que seamos capaces de reconocer lo que Él pretende que de algún modo nos ayude a realizarnos plenamente, ¿de acuerdo? Por eso los 10 mandamientos siguen teniendo validez para nosotros, los cristianos, y también son regla de vida para examinarnos cuando hacemos nuestro examen de conciencia a la hora de confesarnos. Así que el que no se lo sepa, que se los aprenda. Porque es bueno en algún momento tener esa referencia continua y permanente en nuestra vida, porque es la que nos va regulando. El pueblo de Israel, al escuchar esto, al conocer esto, ¿lo pudo poner en práctica? Le fue muy difícil. Por una razón fundamental, solo tenían sus fuerzas. ¿De acuerdo? Y nuestras fuerzas, ¿cómo son? Limitadas y débiles. Eso quiere decir que en el Antiguo Testamento se verifica cómo la realidad del pecado es más fuerte que la determinación y la voluntad. Y aquí lo sabemos todos. Y tú te levantas esa mañana y dices, no más. Hoy tengo la firme determinación de no hablar mal con nadie. No voy a murmurar, no voy a criticar. Vecina, ¿qué? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. ¿Sí supo lo de la vecina? Uy, sí, uy, qué desgracia. Pero si te lo acabas, te lo has propuesto. Pero tú te dejas ir con una facilidad pasmosa y cuando te dais cuenta, ay padre, es que ya cuando me doy cuenta es tarde. Y te dejas ir. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque somos frágiles. ¿De acuerdo? Hay quien te dice, padre, es que la carne es débil. Sí, pero el espíritu es fuerte. No te engañes a ti mismo. ¿De acuerdo? Necesitamos la gracia. Eso es lo que nos ha sido otorgado a través de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha ofrecido gracias a su misterio pascual, gracias a su pasión, muerte y resurrección. Nos ha dado una fuerza, se ha acercado a nosotros, por eso podemos cumplir la ley y está cerca de nosotros. ¿Quién nos la ha acercado? ¿Quién nos ha hecho capaces? Cristo, que es por quien fuimos creados, quien nos ha redimido y quien nos otorga a nosotros, ¿no?, esa certeza para que podamos llevar a cumplir la ley, para que esa ley sea grabada, no en tablas de piedra, sino que sea grabada realmente en nuestro corazón. Dejarnos interpelar por Cristo, por la fuerza y la contundencia de su palabra y de sus enseñanzas, significa darle sentido pleno a la ley antigua. ¿No lo dijo él? ¿No he venido a cambiar la ley? ¿Qué dijo? No he venido a cambiar la ley, he venido a darle plenitud. He venido a que de alguna manera seáis capaces de llevar a cabo el cumplimiento de esos mandamientos con la fuerza de Dios. Y Él los 10 mandamientos, ya sabéis que los va a resumir en 2. O sea, todo eso que en los 10 mandamientos se vuelve código de ley natural, en nosotros de algún modo adquiere un sentido a través de ese resumen que hace Cristo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. El prójimo como a ti mismo, porque es verdad que si trataras a los demás como te gustaría que te trataran a ti,
estarías mucho más cerca del Evangelio. ¿De acuerdo? Mucho más cerca del Evangelio. ¿De acuerdo? Y el Señor se saca, ¿no?, todavía una ley con fuerza y con contundencia, que la conocemos como la ley nueva, cuando dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. O sea, que Él se pone como regla y medida. ¿En dónde se resume la ley? Aquí. Ahí está resumida la ley. Está resumida la ley en su primer elemento, que es un elemento vertical, ¿de acuerdo? Por eso la cruz es tan significativa. Un elemento vertical. Lo vertical que une el cielo y la tierra. Y os decía y os hablaba de la docilidad al gran legislador. ¿Fue Cristo dócil? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y restauró la herida de la autarquía y de la autosuficiencia. ¿De qué manera? Siendo siervo sufriente, haciendo la voluntad del Padre. ¿Le fue fácil? Recordemos en el Getsemaní como dijo: aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y restaura en el corazón del hombre, porque es un corazón humano, como lo meditamos en el mes de junio con el Sagrado Corazón de Jesús, restaura esa herida que está presente en el corazón del hombre a través de su obediencia. Por eso Jesús ama a su Padre, porque establece ese vínculo necesario para entender de alguna manera cuál es el significado que debemos darle a la vida. Y el horizontal, cuando extiende sus brazos, ¿qué representa? El amor a la humanidad. ¿Y por quién se entregó? Por todos los hijos de Dios. Se entregó su vida hasta la última gota de su sangre, mostrándonos que no hay amor más grande que quien da la vida. Por tanto, nos resumió en una sola palabra la ley: amarás. Amarás. Y dice San Agustín: quien ama, cumple la ley entera. Ama y lo que quieras, hazlo, dice San Agustín. En el sentido de que todo lo que hagas, si brota de ese amor, de esa forma de entender el amor, que es la que nos transmite Cristo, nos va a llevar a esa plena realización de nuestra condición humana como hijos de Dios. Y es cuestión fundamentalmente, tú dirás, todo eso es teoría, no, ponlo en la práctica. A ver si realmente eso no trae consigo para ti que haya un cambio fundamental en la forma de entender la vida. Si realmente asumes esa tarea, ¿de acuerdo? Porque es para lo que has sido creado, es lo que anhela tu corazón, y cuando tú te encuentras con el amor, te encuentras a ti mismo. Sabes realmente quién eres cuando amas. De lo contrario, estás perdido. Y el Evangelio, en el día de hoy, nos viene y nos da una cátedra extraordinaria. Viene un maestro de la ley. Bueno, un maestro de la ley, ¿conocería los mandamientos? Pues por supuesto. Un maestro de la ley no va a conocer los mandamientos de la ley. Los conoce perfectamente. Se sabe los 10 mandamientos, al derecho, al revés, ¿no? Se lo sabe todos, porque conoce la ley, ¿de acuerdo? Y le hace una pregunta al Señor. ¿Recordáis la pregunta? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Es la pregunta. Esa pregunta la puedo formular humanamente hablando. ¿Qué he de hacer para encontrar la felicidad? Pero no la felicidad, no, la vida lograda y plena. ¿Qué he de hacer? ¿Qué he de hacer? Y le dice Jesús al maestro de la ley, se lo dice de una manera clara y contundente. ¿Qué dice la ley? Fíjate, ¿qué dice la ley? Tú que eres maestro de la ley, ¿qué dice la ley que hay que hacer? Hombre, pues hay que cumplir la ley, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer para alcanzar la felicidad? Y el maestro de la ley le responde con un texto del Deuteronomio y con un texto del Levítico, que es lo que hemos dicho que resume, como se resume en el Nuevo Testamento la ley entera. Eso de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Haz eso y alcanzarás la vida. ¿De acuerdo? Hubiera sido suficiente esa conversación. Pero claro, el maestro de la ley conocía la ley, pero
no la cumplía de corazón. Muy probablemente, al ser un maestro de la ley, aparentaría frente a los demás, siendo conocedor de la ley, aparentaría frente a los demás una gran, como una especie de, ¿cómo diría?, como de fidelidad a esa ley. Pero él sabía perfectamente en el interior de su corazón que no la cumplía. ¿De acuerdo? No la cumple. Entonces intenta justificarse delante de Dios. Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El Señor se saca esta historia, que es la historia que conocemos como la historia del buen samaritano. Era un judío que va de camino de Jerusalén a Jericó. Es la bajada famosa de Jerusalén a Jericó por el desierto de Judea. Era muy común, precisamente al pasar por un desierto, que en algunos momentos hubiesen bandidos que esperaran a aquellos que hacían este trayecto para allí, pues ir a por ellos. ¿No te acuerdo? Entonces iba y pues le daban claro, nuevamente un ladrón, ¿no? Oye, ¿me puedes dar tus cosas? No, o sea, te da una paliza y como ya estás ahí que no puedes con tu vida, te quita todo, lo dejaron medio desnudo, lo robaron, lo dejaron ahí medio muerto. ¿Quién hace eso contigo? El maligno. ¿Me explico? Es lo que pretende el mal de ti, destruirte. ¿No vamos por las calles viendo gente destruida? No somos testigos. Todos los que estamos aquí somos testigos del efecto que produce el mal en el corazón de las personas. No somos tontos, lo vemos. Los que son esclavos de los vicios, los que no le encuentran sentido a su vida, los que viven amargados como consecuencia de la insensatez como entienden la vida. ¿De acuerdo? Estamos siendo continuamente testigos de esa realidad a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Entonces dice la palabra de Dios que pasó un maestro de la ley, o sea, uno como tú, está diciendo el Señor. Uno como tú, conocedor de la ley. Y pasó. ¿No? ¿Me explico? Y pasó. Y lo vio. Uno dice, bueno, no lo vio. Bueno, no sé, venía con los cascos, pero no lo vio. No, sí lo vio porque lo dice el texto. Lo vio y al ver el tinglao que había, pasó de largo. A mí me hicieron una pregunta una vez muy interesante. ¿Por qué pasó de largo? ¿Por qué no lo atendió? Porque era egoísta. No. Además, además de ser evidentemente una persona cerrada en su propia carne, muy probablemente, la cuestión es que él justifica el no ayudar por una razón fundamental. Es una persona apaleada, es una persona que está herida. Si yo me acerco, puedo quedar impuro. Se justifica con la ley. Encuentra la justificación para no auxiliar, porque cuando una persona en algún momento vive de lo normativo, vive de la pantalla, siempre va a encontrar una justificación para no ayudar. Siempre. Eso no me corresponde a mí. ¿Me explico? Eso no me corresponde a mí. Así que, permiso. Siempre, igual que el levita, pasa un levita, que es uno de la dinastía sacerdotal de Israel, ¿de acuerdo? O sea, un sacerdote, un cura, ¿no? Y lo ve, conoce, pasa de largo. Te justificas en la realidad. Porque como tú de algún modo no te quieres desacomodar, porque para amar hay que desacomodarse, al final tú vives siempre en la dimensión de lo cómodo. Y lo cómodo te lleva a encontrar siempre una justificación para no amar. ¿De acuerdo? Tenedlo presente porque eso está ahí, arraigado en el corazón. Pasa un samaritano. Y esto es la gran contradicción, porque los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Lo conocemos por varios textos de la palabra de Dios. Los samaritanos eran judíos como mezclados, no eran judíos tan puros, entonces como que no... Existía entre los samaritanos y los judíos una tensión. ¿Me explico? No sé si me entendéis. O sea, voy a poner un ejemplo, así pues por poner un ejemplo. O sea, tú ves de alguna manera, vas con tu camiseta madridista y ves a un culé que está ahí, hasta luego. Tú sigues derecho. No sé si me entienden, ¿no? Chao. Benito lo piensa y dice... Yo como que paso derecho, ¿no? ¿Me explico? O sea, pero es para que os entendáis, ¿no?
Que hay una tirria, no, tampoco vamos a llevar el fútbol a esa tirria, pero que en el fondo entre los judíos y los samaritanos esa tirria era importantísima. Y que ese samaritano, al ver la situación, pase por encima de esa dificultad, de esa tensión, que seguimos con el ejemplo de Cristo. O sea, Cristo cuando se acerca a nuestra debilidad, a nuestro pecado, sabe perfectamente que nosotros somos enemigos de Dios, pero Cristo vence esa resistencia, vence nuestra debilidad y toma la decisión de amarnos a pesar de nuestra debilidad. Es que el buen samaritano es Cristo, acordaos de eso, ¿de acuerdo? El buen samaritano es Cristo. Nosotros estamos llamados a amar con el corazón del buen samaritano, que es el del Señor, porque vence la resistencia que le produce el pecado, ¿de acuerdo? Dice la palabra, ¿ayudarías a alguien que de algún modo estableciera contigo un vínculo cercano? Si el que está en el piso es tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre, tu suegro, bueno, el que esté. ¿La auxiliarías? ¿Quién pasaría de largo? ¿Me explico? No sé, si fuera una persona amiga de tu quinta, ¿no? Tu compañero, ¿no? Tu amigo, el más cercano, pero tu enemigo. Todos los políticos, tú pasas corriendo de largo. No sé si me entendéis. La cuestión es que aquí el samaritano aún vence esa resistencia y se acerca a las heridas. Lo mismo que el maestro de la ley y el sacerdote dirían, ¿no? No me voy a contaminar. ¿Me explico? Este le da igual acercarse al sufrimiento y al dolor de ese que está ahí y dice que le venda las heridas con el vino y el aceite, que son signos que para nosotros son signos que están presentes en nuestra vida. ¿Están presentes en dónde? En la vida sacramental. Son signos de la gracia y de la presencia de Dios en medio de nosotros. Fíjate, el aceite para sanar las heridas, bueno, evidentemente, ¿de acuerdo? Vino para purificar, ¿no? O sea, y coge a este, lo sube, ¿no? Consigo, ¿no? Y lo conduce hasta una aldea, lo deja con un posadero y encima da dinero. ¿Quién nos ofrece esa sobreabundancia de amor para con nosotros? ¿Quién nos lleva a esta posada para que se pueda sanar, ¿no? Las heridas que hay en el corazón del hombre? Pues es el Señor que nos ofrece esa gracia, ¿de acuerdo? Y que nos ha dicho, repito, en la ley nueva, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Si Él es el buen samaritano, nos invita a nosotros a ser compasivos como lo fue ese samaritano, que es el mismo. Entonces pone como regla y medida su amor. ¿Para qué? Para que te encuentres a ti mismo y te realices como persona. ¿Y qué diríais vosotros? ¿Que nuestra sociedad brilla por esa generosidad y esa compasión? No. ¿Me explico? Y eso explica por qué alguien podría mirar hacia la sociedad y decir, vamos, sin que sea un tópico, evidentemente, pero podría decir, no estamos mal, ¿no? No estamos mal solo por una razón específica que tú puedas en algún momento plantear. Por la globalización, por los políticos, o sea, estamos mal porque tenemos enfermo el corazón y porque no escuchamos a Dios. El cardenal Cañizares, uno de los cardenales más importantes de aquí de la Conferencia Episcopal Española, le voy a decir algo que yo creo que es fundamental, es que el mundo cambia cuando cambia el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es el que está enfermo en sí. Y hemos pasado, ¿no? De alguna manera hemos quizás cometido un error que es no seguir escuchando a Dios en nuestro corazón. Es más, parece que es más consecuente con la sociedad en la que vivimos que Dios no aparezca. Porque es incómodo, porque no permite que los principios que regulan actualmente nuestra sociedad, como ese principio de libertad absoluta, no permite que de alguna manera las personas puedan vivir la vida como piensan que de algún modo le va a permitir alcanzar su felicidad, su vida, ¿no? Aquí entendemos por vida la vida verdadera, ¿no? Y así de alguna manera estamos sufriendo una gran desidia y un gran vacío en el corazón de las personas
que no se encuentran con esa respuesta de la felicidad. Es un drama enorme para nuestra sociedad que no podamos identificarnos como lo que somos, como hijos de Dios. Así que yo os invito, hermanos, a que no paséis de largo ante todo esto. ¿Me explico? Porque si esto fuera un camino, el camino de Jerusalén a Jericó, vamos a encontrar gente tirada en el piso cada centímetro. ¿Me entendéis lo que quiero decir? A nuestro alrededor va a haber mucho sufrimiento y mucho dolor por las personas que hacen lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y tenemos que ofrecer, a través de la caridad, del amor, de la cercanía, tenemos que ofrecer esa mirada del buen samaritano, la mirada de la compasión a la que nos llama la palabra de Dios en el día de hoy. ¿De acuerdo? Ya os digo, el mundo no va a cambiar. Se pueden reunir 30.000 veces, ¿eh? Os explico, pueden hacer agendas a nivel global, pueden hacer un montón de reuniones, de estudios, que si no cambia el corazón del hombre, vamos más perdidos. En mi tierra se dice, más perdidos que Adán el día de la madre. Así. Muy perdidos, muy perdidos. Así que vamos a pedir esa gracia. Somos nosotros los primeros que estamos aquí celebrando esta Eucaristía y escuchando esta palabra de Dios. Escuchad al Señor, escuchad al Señor. Me quiero quedar con todas las cosas bonitas que dice hoy el Salmo 18, para que os acordaos el número del Salmo. El Salmo 18, que hemos escuchado cuando se cantan las alabanzas de la ley del Señor, que es muy bonito en sí, ¿no? Es muy bonito. O sea, no meditad estas palabras, no las voy a meditar porque ya sabéis, ¿no? Alguien dirá, todos los curas dicen, en tiempo de melones cortos los sermones. Eso siempre se dice, ¿no? Es un dicho, en tiempos de melones cortos los sermones. ¿Sabes cuál es el lema de la luz? En tiempo de sandía, qué buena una homilía. Así que la ley del Señor es perfecta y da descanso al alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor aquí es temer a ofenderle, no temor miedo, sino temor a ofender lo que Él ofender su amor, ¿no? El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel, que un panal que destila. ¿No sería una bonita motivación escuchar este salmo? ¿Me explico? Así que la próxima vez que tu hijo te desobedezca, Salmo 18. Ven para acá, te voy a leer el Salmo 18. A ver si te enteras, ¿no? Si te enteras que es el amor de Dios el que se manifiesta a través de los preceptos y mandatos de lo que conocemos como la ley. Nunca penséis que la ley va en detrimento de vuestra libertad. No os dejéis engañar pensando aquel que te dice, es que la religión a ti te abduce y te lava el cerebro y te dice lo que tienes que hacer. No. No te dejes convencer de los curas. No te dejes. Tú vive la vida como tú quieras. Vamos a escuchar eso de muchas maneras distintas, revestido incluso de ideología, revestido incluso de programa político, ¿de acuerdo? Con un fin fundamental, que tú no te des cuenta que cuando eres una persona esclava, una persona débil, eres una persona manipulable por la sociedad, completamente manipulable. Solo aquella persona que se descubre realmente a sí misma y que encuentra la libertad plena de amar y de realizarse plenamente como hijo de Dios, ¿me explico? Solo esa persona tiene el carácter y la fuerza para poder transformar el mundo y para poder ofrecerle al mundo lo que el mundo necesita, porque lo que el mundo necesita es amor.
¿Os queda claro? Pues muy bien. Así que vamos a pedir esa gracia al Señor, continuamos la celebración de la Eucaristía y pues que el Señor de algún modo pues atienda, ¿no?, compasivo y misericordioso a nuestras debilidades y sobre todo nos ayude a reconducir lo que en algún momento sabemos que es contrario a la voluntad del Señor. ¿De acuerdo? Así que siguiendo el ejemplo de la vecina, ponga modaza en mi lengua. Señor, ayúdame con tu gracia, no juzgar, no criticar, que sé que eso es contrario a tu voluntad, que estoy pecando cuando juzgo, critico y murmuro de mi prójimo. Soy un terrorista espiritual cuando critico a alguien. Entonces, Señor, dame la gracia y dame el amor para practicar la caridad y para interceder por aquello que no me gusta. Entonces, pídele al Señor que te enseñe a amar de esa manera como lo hizo el Señor entregando su vida. ¿Vale? Sí, ánimo. Continuamos la celebración eucarística. Gloria al Padre, al Hijo.